¿Cómo estás? ¿Qué dice Mario? ¿Cómo le va? Buen día para todo el país. Título del desayuno de hoy: sobredosis de estatismo bobo. ¿Qué sería el estatismo bobo? Sería el momento en que el Estado recupera empresas mal privatizadas o mal controladas o pésimamente controladas una vez que fueron privatizadas y se termina quedando con los males que esas privatizaciones... Soy Pablo y yo no creo en esa necesidad que tiene alguna gente de poner a ciertas personas como ídolos o como héroes. Un Estado a funcionarios vivos, ¿no? O avivados. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en el silencio, como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Soy Ernesto, como el Che. Mi padre lo homenajeó, yo lo hice propio. Buen día, compañero. ¿Cómo andas, Che? ¿Durmió bien? ¿O no durmió? Fantástico. ¿Te gustó el ron? Muy bueno. Bien añejado, como a mí me gusta. Muy bien. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. La revolución cubana es la más auténtica de todas las revoluciones. Enfrentarse a la dictadura de Batista, al poder de los Estados Unidos, y lograda la victoria después de años de lucha, iniciado el 26 de julio de 1953 en La Moncada, la lucha armada codo a codo con el pueblo en las sierras, el ingreso victorioso a La Habana en enero de 1959, los años de decisiones profundas para hacer de la isla un paraíso socialista, soportar tantos años de bloqueo y el rol fundamental de Ernesto Che Guevara de la Serna. ¿Y esa gorra? ¿Ah? Es parte de mi identidad. Te viniste con todo, ¿eh? No, yo no, mirá. Remerita Sevignon Concept. Tiene varios años, pero... Yo creo que la revolución cubana, en definitiva, ha sido el punto de partida de un momento histórico en donde los Estados Unidos, digamos, rompen o empiezan a romper o a quebrar el neocolonialismo de dominación que tenían sobre toda América Latina y el Caribe. Gran hecho de Latinoamérica, ¿no? Quizá la bisagra de la historia de Latinoamérica después de principios del siglo XIX, ¿no? Dicen los autores que estudian historia comparada que las revoluciones latinoamericanas, inclusive la argentina, la mexicana y la de Colombia, Venezuela, fueron únicas en el mundo, ¿no?
el carácter que tenían. De hecho, se adelantaron casi siglo y medio a las independencias de otros territorios que eran colonias, ¿no? Yo creo que tendrías que volver a la esencia de la revolución. Y dame un mate, dale. Sírvase. No, mira, mis años de revolución ya fueron con la universidad y todo eso. Se terminó. Una etapa termina. ¿Qué te trajiste? ¿Un libro? Me traje libros y mi corazón. Yo creo que lo leí, este libro. Toda una oda al Che, hizo todo bien, es un genio, salió campeón en México 86, un poco más. Es el baluarte de la revolución argentina. Tenemos constantemente la necesidad de ir creando figuras, de mitificar figuras de las que vamos a hacer uso en el devenir, algunas para admirarlos y para enaltecerlos, y otros para criticarlos y para demonizarlos. Pasa con, si uno revisa a lo largo de la historia, todo el tiempo se van creando nuevos mitos y nuevas figuras que de algún modo sobresalen de la media o se destacan por sobre los otros, y que con el paso del tiempo además van adquiriendo mayor relevancia. Y el Che es, sin ninguna duda, casi te diría uno de los exponentes más fuertes de eso. Es un ícono, queremos seguir un ícono para pararnos y levantar nuestra bandera. Otra vez todo el tema de los ídolos, de los héroes, de los íconos. No deja de impresionarme que una revolución comunista haya triunfado a 100 kilómetros de los Estados Unidos. También miro con asombro cómo la gente en general admira a los líderes de la revolución, como a Fidel Castro. Pero acá en Argentina es la figura del doctor Ernesto Guevara la que pelea con Carlos Gardel, Eva Perón y Diego Maradona ese rol de ídolos máximos. Para mí pasa también por esa cosa latinoamericana y argentina profunda de ser anti-yanqui. Él le ganó a los yanquis, entonces la iconografía del Che aparece en películas, está en remeras, gorras, en promociones, en marketing de campañas políticas. Odiado y amado como todo ídolo. Pero qué raro, respetado hasta por los que estamos en el lado opuesto de la revolución comunista. Como salida política, como mejor dicho, como modo político de hacer la revolución, evidentemente no fue exitosa, porque se quiso aplicar. Si bien la revolución cubana hay que entenderla, desmenuzarla un poquito, porque quizás no es como se pinta tanto, pero el método foquista que se dice, ¿no? de una guerrilla que se establece en un monte, en un lugar así, apartado, y de ahí avance y toma el poder, no funcionó en ningún lado, ¿no? Y no solamente que no funcionó en ningún lado, sino que terminó en estrepitosas derrotas, ¿no? Como fue la experiencia, para no abundar en datos, la experiencia fallida del Che en Bolivia, ¿no? Una revolución que para mí ha marcado un antes y un después, inclusive en la historia del mundo. Por eso es tan importante. Por eso pasaron medio siglo y fue el único país que, siendo un país chico, una islita, sin posibilidades económicas, con producción de caña de azúcar, con producción de tabaco, con producción de café, enfrentó, resistió y le ganó la pelea, porque no lo pudieron volver a someter al imperio, digámoslo así, más grande del mundo, que fue Estados Unidos de América. Pienso en los primeros años de la revolución, tener que enfrentarse a los poderes locales en la isla, reorganizar la economía y la sociedad después de años de profunda explotación capitalista, jugar en el contexto de la Guerra Fría, comenzando como un simple movimiento nacionalista y transformar a Cuba en una experiencia comunista, afrontar la crisis de los misiles, estar en medio de la disputa de poderes entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pararse
frente a la ONU y pronunciar un discurso contra los poderosos, el Che no se conformó con sus cargos burocráticos en Cuba, fue tras sus ideales para llevar la revolución a todo el mundo. Pablo, es como la gorra, esta intención es como el crucifijo cristiano, es lo que este revolucionario del siglo XX nos hizo meter en nuestro corazón y en nuestras almas. Esta revolución que la pudimos llegar a entender en su justa medida con el tiempo, como fue con El Salvador. Fue nuestro Salvador, fue el Salvador latinoamericano y es argentino. En lo único que creo que no hay discusión sobre el Che Guevara es que invirtió su vida, jugó su vida a intentar cambiar la injusticia que reinaba en Latinoamérica en ese momento. En Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Después fue Angola, después fue, me parece a mí que es vuelvo a lo que dije recién, el ejemplo más acabado de cómo alguien puede sentirse atravesado profundamente por las situaciones de injusticia que hay en el mundo y tomar la decisión de dedicar su vida a intentar modificarlas. Ahí está, ustedes los revolucionarios no son muy diferentes de los religiosos porque tienen la estampita del Che también. Aunque a veces en una época de la iglesia se ha dado, por ejemplo, las cruzadas, el tema de la violencia, yo creo que está claro que el mensaje de Jesucristo no pasa por la violencia. Aún el mayor, la causa más noble, más justa, no puede ser, no se puede buscar el bien con el mal. San Pablo decía, al mal hay que vencerlo a fuerza de bien, a fuerza de amor. Y por eso es que ya sobre todo estos últimos siglos, podríamos decir el siglo pasado, con el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha visto claro que no es el camino para la solución incluso de las injusticias, no es el camino a la violencia. Jesús era, digamos, una persona con un compromiso muy grande, ¿no? Él nunca tomó las armas, ¿no? Pero tenía un compromiso verbal muy fuerte, muy fuerte. Recordemos que en el contexto en el que decía las cosas, su país estaba ocupado por una potencia mundial, que era Roma. Y de decir esas cosas y tenía un costo, y seguramente muchas veces no lo dejaba dormir tranquilo. Por eso en el monte de Genezaret sudó sangre, le habrá dado miedo sentirse solo, en la vulnerabilidad de la condición humana, ¿no? Cuando uno plantea una verdad y no la puede sostener ni con el propio cuerpo, ¿no? Sabiendo cómo va a terminar y cómo terminó, de la peor manera y con la crueldad más grande. Por eso creo que al Che o a todos los líderes que tienen valores en la pelea, ¿no? Se les da esa caracterización de Mesías, ¿no? Porque son valores que no son comunes en los compromisos humanos, porque hay un altruismo muy grande, porque vos lo estás planteando por otros que no se animan a plantearlo. Vos estás siendo la voz de otro que no se animan a decir las cosas que no pueden. Vos estás poniendo el cuerpo en alguna situación, no solo la idea. Y tanto Jesús como el Che no solo eran profetas, digamos, en sus temáticas, en sus sueños, sino que terminaron poniendo el cuerpo por ese sueño, ¿no? Y creo que tanto él como el subcomandante Marco también, en Chiapas, como Monseñor Angelelli, como los curas Palotino, y como tantos otros, no solamente basta la palabra, sino hay que momentos para que esa palabra tenga una validez más grande que poner el cuerpo, ¿no? Todo eso toda la cuestión de la revolución, yo venía viendo acá, leo esto y todo el tema que entraron a La Habana como unos héroes, como los grandes héroes de la como entró Jesucristo con el burro, ¿no? Bueno, comparativamente hablando, ¿no? No fue ungido, pero fue un salvador. Pero ¿a dónde queda la gente, el pueblo, los trabajadores, los campesinos que verdaderamente lucharon? Porque eso tiene todo un sentido muy mesiánico. Fueron libres luego de eso, volvieron a tener su libertad. Pero no salen en ninguna foto. Batista entonces derrotado, pero no solamente por la guerrilla, ¿no? de Fidel Castro y Che Guevara, sino también por el movimiento obrero de La Habana, que hace una huelga general y termina desmoronando el régimen, ¿no? Que eso por ahí quedó tapado en la narración de la épica, ¿viste? Romántica de los guerrilleros, ¿viste? Con la boina y la barba y todo eso, ¿no?
Una vez que liberada La Habana, quedan allí grupos empresarios, grupos de todo tipo, ¿no es cierto?, dueños de cafetales y de estas cosas que evidentemente ya no, tampoco estaban enemistados con Batista, pero que es como que dijeron, bueno muchachos, gracias por su heroicidad, ahora seguimos nosotros. Y ahí es donde, fundamentalmente a través de una figura extraordinaria, que fue la figura del Che Guevara, que tenía todo un concepto de la reforma agraria, de la distribución de la tierra, que lo había visto en sus viajes por América, más allá de su intelecto y de su conocimiento, había estado apoyando él el tema de la reforma agraria en Guatemala. Entonces él se propone y avanza sobre eso, una persona muy querida por su pueblo, por el pueblo cubano, y es donde ahí se produce, digamos, que los Estados Unidos comienzan a tener, digamos, a ver que sus intereses comienzan a ser afectados. 60 años de revolución cubana demuestran que si lo que el Che planteaba hubiera tenido resultado, otra sería la historia de Latinoamérica. Lo que sí te digo, a ver, deportes, vamos así de cheto, el golf. Que he visto yo, fotos que creo que son de un tal Corda, que una vez vi en Córdoba, que vi al Che y a Fidel Castro jugando al golf. Nada más en algún momento lejano y opuesto a una revolución. En algún momento tiene que, bueno, sacarse un poco deporte de élite, juegan al fútbol ser también una persona. El fútbol es lo más socialista que hay. Con una pelota juega un montón de gente. No jugando el golf, o sea... Bueno, habrá tenido algún tipo de... El golf es el símbolo de la élite, de las clases altas. La vida lo va llevando, él pudo ser un oligarca, el oligarca más grande de la provincia de Córdoba, en Argentina. Porque era novio, aunque los padres no que lo querían, pero la que finía era la chica. Era novio de la piba esta Chinchina, que le llamaban Chinchina Ferreira, María del Carmen Ferreira, del Palacio Ferreira. Entonces, inclusive cuando él hizo el primer viaje, digamos, ella no estaba muy de acuerdo, pero lo esperó. Después lo dejó a Granados, que es su gran amigo. Ese viaje por América Latina, que se ve en la película Diarios de Motocicleta. Granados quedó en Venezuela, él volvió a terminar de recibirse de médico, rindió 11 materias en 7 meses, y ahí se iban a casar. Y ella soñaba con un mundo, con su consultorio, con atenderla mejor Y fue cuando él le planteó que sí, que eso iban a hacer, pero que él volvía a trabajar en los leprosarios. Ya te comenté, Pablo, que todo revolucionario, todo su arranque aristocrático o de élite, pero después el corazón se va moldeando al propósito, el corazón se va moldeando a la necesidad de un pueblo, el corazón se moldea a la necesidad de este hombre que necesitaba convertirse en héroe para que la Cuba sea grande como lo es ahora. Qué hermoso es verla socialista, qué hermoso es verla roja y brillante. ¿Cómo la dejaste, Ernesto? ¿Cómo la dejaste? Qué pasión, por Dios, qué pasión. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y lo será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. El Che nunca dejó de hablar de la ternura y de hablar del amor, y me parece que eso es lo que le permitía llevar adelante semejantes actividades. El Che era sobre todo un tipo que amaba profundamente a sus semejantes, que sobre todo a sus hermanos más postergados, más vulnerables y víctimas de la injusticia, y eso es lo que lo movió. Yo creo que el Che Guevara era una persona sincera, que buscaba un ideal, que veía las injusticias y combatía, pero no es ese el camino que ha optado Jesucristo. Frente al mal que también estaba presente en la época de Jesucristo, Cristo ha cambiado, como decía recién, dando su vida, no quitando vidas, dando su vida
y mostrando el amor de Dios por los hombres, y eso llevó a una transformación incluso después del Imperio Romano. Es muy rica la historia del Che, muy rica, y es una historia hasta te diría de casualidades, llevada por un objetivo, luchar contra la injusticia, y él lo dijo cuando le manda la carta final que le deja a los hijos: sean capaces de luchar contra la injusticia en cualquier lugar del mundo. Pero el hombre es un niño laborioso y estúpido que ha convertido el trabajo en una sudorosa jornada. Convirtió el palo del tambor en una azada y en vez de tocar sobre la tierra una canción de júbilo, se puso a cavarla. Y después decía, más o menos porque no tengo muy buena memoria, quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Bueno, y hablando de esto, de los grandes hitos y ídolos que tenés vos, tienen ustedes, que el Che Guevara, que Fidel Castro. Fidel Castro lo quería lo más lejos posible de Cuba. Él quería seguir la revolución por todo el mundo. El Che le da una carta a él de renuncia y Castro, en una actitud re traicionera, se la lee ahí frente a todo en el Partido Comunista ahí en Cuba. Y es una forma de decirle a la gente: miren muchachos, el Che es argentino, no es cubano, se quiere ir. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Pero además el Che tenía más que claro que quien iba a teorizar y quien iba a poner la cabeza y quien iba a ser de algún modo la figura de esa revolución era Fidel, y que él iba a ser un soldado absolutamente disponible y absolutamente dispuesto para que esa revolución pudiera también llevarse adelante en otros lugares de Latinoamérica y sobre todo en Argentina. El Che quería, su objetivo primero era volver hasta Argentina. Que tiene un carácter diferente, muy diferente a Vietnam. Realmente ahí es una guerrilla que se establece en Sierra Maestra, un grupito chiquito de nacionalistas, sui generis. No está claro, puede haber alguna incidencia del Partido Comunista, pero muchos dicen que no. Digo esto porque el Che Guevara se sostiene de que era algunos sostienen que era un topo del comunismo, pero no está claro. Pero Fidel Castro no era comunista, era un nacionalista. Pablo, él había consumado un éxito mesiánico, había sacado del sometimiento a todo el pueblo cubano, le dejó la libertad y la pasión en sus manos y se fue como gran peregrino y como ungido y como Mesías a repartir esa revolución por todo el mundo. Y así muere, como todo gran heroico hombre. Che Guevara, en un aspecto, desgraciadamente, o no, pero pasó a ser también una mercancía, ¿no? En películas, en canciones, con mayor o menor suerte, en remeras. Y por otro lado tenemos que ponerlo en el marco cultural del posmodernismo, donde todos los sentidos se vacían, los sentidos quedan vaciados y pueden ser usados en diversas formas, hasta opuestas, ¿no? En muchos de los casos, y sobre todo en el Che, no escapan a la lógica capitalista y consumista del mundo, y entonces empieza a ser una moneda de cambio, ¿sí? Empieza a ser un producto, y ese producto
necesariamente va vaciándose de todos sus condimentos identitarios, porque sería imposible colocarlo como producto si uno le anexara a la figura del Che la identidad que merece. Mira, yo cuando era chico en mi casa, muy religiosos, muy católicos todos, yo miraba las estampitas de Cristo crucificado y después me acuerdo encontré una revista Time con la foto de portada del Che ahí ejecutado, muerto ya, era una especie de Jesucristo ahí. A quererlo. Bueno, desde la histórica altura. Revolucionario, hay que comer también. Me voy a buscar algo, vamos a comer algo. De alguna manera podríamos decir que el Che Guevara es como Barrabás. Barrabás, que en el momento de la crucifixión, Pilato pregunta: ¿a quién prefieren, a Jesús o a Barrabás? Barrabás era un justiciero. Era una persona que frente al mal respondía y trataba con la violencia de resolver una causa justa que él consideraba justa. Pero justamente Jesús dice: no, mira, al que te pegue una mejilla, preséntale la otra. Son dos caminos distintos, ¿no? Y el camino que nos ha mostrado Jesucristo es que al mal se lo vence con bien, dándole vida. Él plantea que hay que concebir un hombre nuevo, un hombre que esté en su conciencia, y algunos planteaban de que era un mensaje del cristianismo primitivo un hombre que esté en su conciencia fuera de toda especulación personal. De todos modos, a mí no me disgusta que el ícono circule por el mundo, al menos para preguntarse de vez en cuando: che, ¿y este barbudo de Boina quién era? Que fumaba habanos y decía cosas tan bonitas, ¿no? Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario, y así se queda, chavalito, la nariz, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.